La paz del Señor. Muy buenos días, mi queridísima alma contemplativa. Me alegro de todo corazón de saludarte. En este sábado 18 de noviembre. El Evangelio es de San Lucas capítulo 18, versículos del 1 al 8. El Evangelio de hoy nos va a ayudar a ver la enorme importancia que tiene María para nuestra vida de oración y la enorme importancia que tiene María para el futuro de la Iglesia y de la humanidad. Vamos a escuchar las palabras de Jesús con gran atención. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos una parábola para enseñarles que es necesario orar siempre, sin desfallecer. Había un juez en una ciudad que ni temía a Dios ni le importaban los hombres. En aquella ciudad había una viuda que solía ir a decirle: «Hazme justicia frente a mi adversario». Por algún tiempo se estuvo negando, pero después se dijo a sí mismo: «Aunque ni temo a Dios ni me importan los hombres, como esta viuda me está molestando, le voy a hacer justicia, no sea que siga viniendo a cada momento a importunarme». Y el Señor añadió: «Fijaos en lo que dice el juez injusto, pues Dios no hará justicia a sus elegidos que claman ante Él día y noche, o les dará largas. Os digo que les hará justicia sin tardar. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará esta fe en la tierra?». Este es, querida alma contemplativa, el maravilloso Evangelio de hoy. Cuanto más tiempo pasa, más maravillosos me parecen los Evangelios. Vamos a extraer algunas enseñanzas de esta palabra del Señor.
Jesús dijo a sus discípulos una parábola para enseñarles que es necesario orar siempre, sin desfallecer. Bueno, ya aquí hay una grandísima enseñanza. Jesús les dice a sus discípulos: es necesario que oréis siempre, sin desfallecer. Estas palabras de Jesús se pueden entender en dos sentidos, y los dos sentidos son verdaderos. El primer sentido: es necesario que a lo largo de los días, a lo largo de las semanas, de los meses, de los años, sigáis orando, no desfallezcáis. Perseveréis en la vida de oración. Porque claro, tú puedes comprender que la oración es importante y tomártela en serio una semana y luego desfalleces, o un mes, o un año, o 5 años incluso, pero luego desfalleces y lo dejas. Primera enseñanza de Jesús: no. Es necesario orar siempre sin desfallecer, es decir, tienes que adquirir un hábito de oración fuerte y permanecer en él hasta el final de tu vida, sin desfallecer. Y luego esta palabra de Jesús se puede entender también en el sentido de la oración continua. Es necesario orar siempre, es decir, es necesario estar siempre en oración. Es necesario vivir en oración sin desfallecer. Porque una persona que intenta estar siempre en oración, una persona que intenta vivir en oración, pues puede desfallecer, porque puede decir: no soy capaz, y desfallece. No, sino que, querida alma contemplativa, si eres una persona que quieres vivir siempre en oración, estar siempre en oración todo el día, si deseas eso y lo intentas y no lo logras, no desfallezcas. Porque si no desfalleces, lo alcanzarás.
Luego, aquí hay una cosa muy importante que decir, que es que para lograr esto en nuestra vida espiritual, necesitamos de manera total la ayuda de María. Nadie puede orar siempre sin desfallecer si no es porque María le sostiene. Tenlo en cuenta, para que comprendas la importancia de recurrir a María, de entregarte a María en tu vida de oración. Vamos a ir ahora al final del Evangelio de hoy, cuando Jesús nos habla de las conclusiones acerca de la parábola que les acaba de contar, de la viuda pobre y del juez injusto. No dice que era una viuda pobre, perdón, era una viuda. La viuda y el juez. Entonces, dice Jesús al final después de la parábola: fijaos en lo que dice el juez injusto. Y continúa: pues Dios ¿no hará justicia a sus elegidos que claman ante Él día y noche? ¿O les dará largas? Os digo que les hará justicia sin tardar. Esta es una palabra maravillosa de Jesús. Las almas contemplativas, los que queremos que la oración tenga una gran importancia en nuestra vida, deberíamos dar palmas de alegría, bailar de alegría, cantar de alegría cuando escuchamos estas palabras de Jesús. ¿No te parece que deberías ponerte a cantar y a bailar de alegría? Porque mira, Dios no hará justicia a sus elegidos que claman ante Él día y noche. Os digo que les hará justicia sin tardar. Esto es una enorme promesa de Jesús. Te está diciendo Jesús: te aseguro que Dios va a escuchar tu oración. Te aseguro que el Padre va a escuchar tu oración. Esto nos anima muchísimo a seguir orando, porque Jesús nos asegura que nuestra oración es eficaz, que nuestra oración es escuchada, que Dios nos hace caso. Muchas veces nos parece que Dios no nos hace caso y nos sentimos tentados. Mi oración no vale nada. Pues Jesús te está diciendo que no te creas esa tentación, que Dios escucha tu oración. Así que ánimo, sigue orando.
Y luego es que además añade Jesús otra promesa. Les hará justicia sin tardar. No solo les hará justicia, sino sin tardar. Bueno, esta es una gran promesa también. Para nosotros que somos impacientes, que nos diga sin tardar nos anima mucho. Cierto es que cuando Dios dice sin tardar, los tiempos de Dios no son los nuestros. Para Él sin tardar es un poco otra cosa que para nosotros. Pero es cierto también, querida alma contemplativa, y no te olvides de esto, que a veces nos parece que las cosas tardan mucho y luego cuando llegan nos damos cuenta que no ha tardado tanto, que se ha pasado en un momento. Querida alma contemplativa, aprende a ser paciente. Si las cosas llegan rápido, si todo llega rápido, si la vida se pasa rápido, aprende a ser paciente, que todo llega rápido. Y luego hay una última palabra de Jesús. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará esta fe en la tierra? Tanto la Biblia como el Catecismo hablan de una gran prueba final de la fe y de la caridad en la Iglesia. Y dicen que la caridad de muchos se enfriará, que la fe de muchos se perderá. Por eso dice Jesús, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará esta fe en la tierra? Porque sabe Él que va a haber una gran prueba. Pero la respuesta es sí, y Él la sabe bien, Él sabe que la respuesta es sí, sí que la encontrará. La encontraré porque voy a enviar a María para que sostenga en la fe y en la caridad a la Iglesia. La última prueba de la Iglesia la superará gracias a María. Por eso María es tan importante para la Iglesia. Por eso y por muchas cosas más. Muy feliz sábado, querida alma contemplativa. El Señor te bendiga, María te bendiga.